Montauk, a poca distancia de la ciudad de Nueva York, a apenas unas horas en coche, podría ser un simple y bucólico enclave costero, con un bonito faro, con playas, el lugar perfecto para pasar un agradable día a orillas del mar, de no ser porque sobre ese lugar siempre ha habido una sombra de sospecha, una sombra de que algo siniestro estuvo ocurriendo allí durante muchos años. El lugar alberga una antigua base militar abandonada, cuyo signo más reconocible es una torre coronada por una gigantesca antena de radar. Ese lugar, llamado Camp Hero, cogió en 1992 fama mundial cuando Preston Nichols y Peter Moon escribieron un libro que se titulaba Proyecto Montauk. Ese libro es la base de toda la leyenda que hay alrededor de este sitio. Allí se habla de gigantescas instalaciones subterráneas, de niños raptados para llevar a cabo con ellos todo tipo de experimentos de control mental, experimentos de capacidades paranormales. También se habla de viajes en el tiempo, de contactos con alienígenas. Y uno de los autores del libro, Preston Nichols, que en su día fue un brillante científico, afirma que lo que allí se cuenta está basado en sus propias vivencias, en sus propios recuerdos, que durante mucho tiempo permanecieron ocultos y que solamente muchos años después afloraron a la superficie. Claro, todo esto parece increíble, pues porque a fin de cuentas estamos hablando de cosas extremadamente ajenas a nuestra realidad cotidiana, algunas de ellas consideradas imposibles, que si viajes en el tiempo, que si contactos con alienígenas, que si experimentos de control mental o de poderes paranormales. Lo único que desde luego no es imposible es lo de que el gobierno estadounidense haya experimentado de forma ilegal con ciudadanos inocentes en aras de la sacrosanta seguridad nacional. No solo no es imposible, sino que ha sucedido repetidas veces en la historia de ese país. Y creo que este debería ser nuestro punto de entrada a esta historia. En el pasado, el gobierno estadounidense ha cometido verdaderas atrocidades sobre ciudadanos inocentes en nombre de la ciencia y de la seguridad nacional. Así que, si sucedió algo de este estilo en Camp Hero, no es un hecho aislado, forma parte de un patrón. ¿Y qué se supone que ocurría bajo esa inmensa torre de radar en esas instalaciones subterráneas, cuya existencia no ha podido ser demostrada aún al 100%? Pues según los testigos, lo que allí ocurría era, entre otras cosas, que se usaba el inmenso generador de ondas electromagnéticas que impulsaba el radar con otro fin que no tenía nada que ver con el de detectar aviones rusos. Ese fin era, primero, influir sobre la mente humana, influir sobre el pensamiento, sobre la conciencia, sobre los actos de las personas, lo que se conoce como control mental. Esa era la primera fase, el control mental a través de ondas electromagnéticas. Con este fin, supuestamente, se desarrolló un artilugio que es central en la mitología de Montauk, la silla de Montauk. La silla de Montauk además fue tremendamente eficaz porque no solamente servía para esto, sino que además de alguna forma podía no solo manipular la mente del individuo que se sentaba en la silla, sino también amplificar sus pensamientos, sus capacidades mentales, hasta el punto de manifestar no solamente poderes o capacidades paranormales, sino incluso manipular el mismo tiempo. Con mucho menos se han hecho grandes historias de ciencia ficción, y de hecho, por si no lo sabíais, es un secreto a voces admitido por los propios creadores de la serie que Stranger Things está basada en toda la historia de Montauk. De hecho, la serie originalmente iba a titularse así, Montauk.
Y todo este cúmulo de historias fantásticas alrededor simplemente de lo que era una instalación de defensa costera que se construyó para defender Nueva York de una hipotética incursión naval nazi y que más tarde se convirtió en una estación de radar, como había tantas en Estados Unidos, para defender el territorio nacional de un ataque nuclear soviético. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué precisamente esta instalación se convirtió en el foco, en el eje de todos estos rumores cuando hay decenas de cosas parecidas en todo el territorio de los Estados Unidos? Como decía, el punto de arranque de esta historia fue el libro de Preston Nichols. Pero a raíz de que saliese ese libro, comenzó a suceder algo extraño, algo inédito. Pensemos que no se trataba de un libro que fuera un superventas, era un libro que, bueno, estaba restringido a un círculo de aficionados a estas cosas. Pero aún así, comenzaron a surgir otros sujetos que decían recuperar recuerdos perdidos de su estancia en Montauk. Individuos que comenzaron a conceder entrevistas en las que hablaban sobre su participación en experimentos que involucraban el control mental, el espacio, el tiempo, el contacto con otras dimensiones. Y muchos de ellos afirmaron ser parte de lo más siniestro de esta leyenda, la parte que habla de niños secuestrados, decenas, incluso cientos, llevados contra su voluntad a esas instalaciones subterráneas donde fueron torturados, donde se les lavó el cerebro, donde fueron entrenados para convertirse en soldados de élite, para formar parte de un ejército secreto de células durmientes listas para ser activadas en caso de necesidad. Este heterogéneo grupo es conocido actualmente como los niños de Montauk. Al lado de la torre de radar hay una cabaña de madera que los que conocen esta historia la llaman Acid House, la casa ácida, porque se supone que allí era donde tenía lugar una de las fases del lavado de cerebro, la fase en que a los niños se les administraban grandes dosis de alucinógenos. Eso encaja perfectamente con lo que se hacía en aquella época en el proyecto MK Ultra, uno de cuyos propósitos era conseguir el control mental de los individuos a través de la administración de sustancias psicotrópicas. A pesar de que se conoce muchísimo del MK Ultra, nadie ha conseguido relacionar el MK Ultra con lo ocurrido en Montauk, si es que ocurrió realmente algo, pero tampoco sería de extrañar, porque hay constancia de que cuando los responsables del proyecto supieron que el Senado de los Estados Unidos les estaba investigando, se destruyeron enormes cantidades de documentación y de información cuyo contenido nunca ha podido ser averiguado. Pero esto habría sido solamente una parte de los experimentos. Algunos de los niños, los que manifestaban algún tipo de potencial psíquico, eran los que se llevaban la peor parte. Serían supuestamente los conejillos de Indias que eran sentados en la famosa y siniestra silla de Montauk. En ella habrían sido capaces de llevar a cabo hazañas increíbles, como manifestar objetos simplemente pensando en ellos, o simplemente poniéndoles en contacto con algo que hubiera pertenecido a una persona, un mechón de cabello, por ejemplo, pues ser capaces de ver por sus ojos y escuchar por sus oídos, por muy lejos que se encontrase, el arma perfecta de espionaje. Bueno, al menos hasta que se inventaron los teléfonos móviles, con los que se puede hacer prácticamente lo mismo sin necesidad de tanta complicación. Y si no, que se lo digan a las víctimas del sistema Pegasus. Bueno, todo esto suena muy fantástico, muy poco creíble, muy adecuado para una serie como Stranger Things, pero
caramba, muy difícil de tragar en la realidad. ¿Qué pruebas hay de que ocurrían estas cosas o de que pudieron haber ocurrido estas cosas en Montauk? Bueno, el lugar era curioso y sigue siendo curioso. Por ejemplo, sigue siendo curioso que sea una instalación largo tiempo abandonada, que está en medio de un parque natural y que podría haber sido aprovechada pues, para montar algún tipo incluso de atracción turística, y sin embargo está clausurado a cal y canto, tapiado, vigilado, custodiado, al menos ahora, porque hubo una época antes de que estas historias se popularizasen en que alguna de estas personas que se dedican a explorar lugares abandonados sí pudo colarse, sí pudo hacer filmaciones y fotografías y sí pudo recabar algunas cosas curiosas. Por ejemplo, uno de los lugares donde se colaron fue la famosa Cid House. Y caramba, allí se encontraron con algo bastante desconcertante. Y es que las paredes estaban decoradas con diseños multicolores o con papeles pintados con extraños motivos geométricos, precisamente del tipo que cabría esperar en un lugar donde se realizasen experimentos con alucinógenos. Estos exploradores urbanos que fueron perseguidos e incluso acosados con helicópteros encontraron algo más. Encontraron un lugar que no existe. Bueno, que oficialmente no debería existir. Los túneles subterráneos. Claro, según toda la teoría de conspiración, todas esas pruebas, todos esos experimentos se llevaban a cabo en un complejo de túneles subterráneos justo debajo de la instalación de radar. El gobierno estadounidense siempre ha negado la existencia de esos túneles. Es más, para hacer más fuerte esa negación, no ha tenido problema en facilitar los planos oficiales de la torre de radar para mostrar que no había subterráneos, que no había sótanos, que no había absolutamente nada por debajo del nivel del suelo. El problema es que estos chicos sí que llegaron a esos sótanos, a esos túneles que sí que existen, y no solo eso, sino que los filmaron y los fotografiaron, lo cual nos lleva a concluir, indudablemente, que el gobierno mintió sobre la existencia de esos túneles. Claro, ¿para qué mentir sobre la existencia de unos túneles en los que de existir tampoco habría pasado nada? ¿O sí que había algo que ocultar? Porque, de no ser así, ¿por qué durante todos los años 90, que se sepa, cuando la instalación llevaba 10 años o más abandonada oficialmente, desmantelada del todo, aquello se seguía custodiando celosamente e incluso había guardias, personal de seguridad no identificado, llevaban uniforme pero ningún tipo de emblema ni de identificación, que no solamente custodiaban el lugar, sino que acosaban incluso, amenazando con sus armas, a las personas, a los ciudadanos que se acercaban demasiado a la zona, llamémosle, conflictiva. Caramba, demasiada seguridad para un lugar que primero está abandonado y segundo que en sus tiempos no era más que una simple torre de radar. Pero hay algo mucho más desconcertante que eso. Veréis, oficialmente la base de la Fuerza Aérea estuvo oficialmente, insisto, activa solo hasta 1969, fecha en que el sistema de radar SAGE, que está instalado o que estaba instalado en aquella torre, pues se quedó obsoleto. De hecho, no hay partidas presupuestarias para esa base a partir de 1969, no hay dinero, no hay financiación. Y sin embargo, todo el mundo en la zona sabía que aquello estuvo activo durante al menos 15 o 20 años más. Entonces, ¿qué se hacía realmente ahí? Al contrario que muchos otros supuestos experimentos y proyectos secretos de la CIA, el proyecto Montauk solo lo conocemos a través de los testimonios de terceras personas,
testimonios, algunos de ellos ciertamente complicados de creer. Pero al contrario que sucede pues con el MKUltra u otros proyectos de la CIA o del Pentágono realmente embarazosos para estas instituciones y que aún así se han revelado documentos sobre su existencia, aquí no hay ni un solo indicio documental, lo cual tampoco sería un factor para descartarlo a priori, porque lo que querría decir simplemente es que sí habrían tenido éxito en mantenerlo en secreto. ¿O qué pasa? ¿Que todas las cosas secretas, clasificadas, etcétera, etcétera, tarde o temprano terminan saliendo a la luz? Yo no lo creo. Sin embargo, en el debe de este asunto está el hecho de que una vez se empezó a popularizar, una vez se hizo famoso, empezaron a salir chicos de Montauk hasta de debajo de las piedras, algunos con historias mucho más fantásticas que la original, y algunos de ellos que han ganado dinero a costa de toda esta historia. Es posible que alguno de los que afirman haber sido raptados de niños para participar en estos experimentos más o menos fantásticos lo fueran de verdad. Sí, es posible. Lo que no me creo en absoluto es que todos ellos, todos los que lo afirman, estén diciendo la verdad. Y personalmente dudo bastante de algunos de los más notorios, de los que más fama han conseguido con todo esto. Aunque tampoco habría que descartar que precisamente estos personajes que se unieron en una segunda oleada al tema de Montauk y que, bueno, de forma bastante evidente son charlatanes, pues lo hicieran movidos no ya por el lucro o por la ambición personal, que tampoco se puede sacar tanto de una historia así, como financiados por alguien que quisiera desprestigiar toda esta historia. Porque lo cierto es que al tema del proyecto Montauk se ha acercado lo peorcito de los ambientes paranormales, conspiracionistas, etcétera, etcétera, de Norteamérica, lo peorcito de los últimos tiempos. Por eso tal vez debamos hacer borrón y cuenta nueva y quedarnos con Preston Nichols. Preston Nichols es el personaje original, la persona que originó todo esto. Y la verdad es que Preston Nichols está en una categoría, juega en una liga muy diferente a casi todos los que se han acercado después, afirmando que habían tenido algo que ver con este oscuro asunto. Preston Nichols es muy diferente. Es una persona que aporta una historia coherente, extravagante, pero coherente, que posee importantes conocimientos técnicos y científicos, y que buena parte de lo que cuenta encaja a la perfección con lo que sabemos, con lo que se supo tiempo después respecto, por ejemplo, al proyecto MKUltra. Los métodos de lavado de cerebro que según él se practicaban en Montauk son básicamente una evolución de los mismos que fueron desarrollados por coreanos y chinos durante la Guerra de Corea. Básicamente es destrozar una mente humana a base de castigo físico, de drogas alucinógenas, etcétera, etcétera, desmontarla y luego, con las piezas, volver a montarla a gusto del consumidor. Esta parte es, como decíamos, perfectamente coherente con lo que sabemos que se llevaba a cabo durante el proyecto MKUltra. De hecho, si hacemos caso a las afirmaciones de Nichols, el proyecto Montauk hubiese sido la culminación del proyecto MKUltra, la consecución definitiva de sus últimos fines. Es decir, los chicos de Montauk serían un pequeño ejército, una pequeña tropa de agentes programados, absolutamente inconscientes de su condición de serlo, dispersos por todo el país o por todo el planeta y a la espera de ser activados llevando vidas completamente normales. El proyecto de control mental definitivo. Lo que nos lleva al propio Nichols. Él afirma
haber recuperado recuerdos que le fueron borrados durante esa época. Y su historia contiene mucho más, contiene elementos tremendamente fantásticos, los poderes paranormales, los viajes en el tiempo. ¿Qué podemos hacer o qué podemos pensar de esta parte de su historia? ¿Y si en Montauk ocurrieron cosas que en el fondo son el reflejo de otras cosas que sucedían en otras partes de los Estados Unidos en esa misma época? Experimentación con huérfanos, con reclusos, con soldados, experimentos que se saltaban cualquier límite de la bioética y experimentos que en muchas ocasiones tenían que ver con la mente, con el control mental, la implantación de recuerdos, etcétera, etcétera. Y si esa parte es completamente cierta, pero luego hay una parte en la mente de Nichols que no lo olvidemos, sería una víctima más de todo el proyecto, una parte que no ocurrió jamás o que no ocurrió jamás fuera de su mente. Unos recuerdos de unas cosas fantásticas, absolutamente alucinantes, que fueron implantados, que fueron dejados ahí premeditadamente con dos propósitos. Uno para simplemente comprobar si era posible y otro para que en el caso de que esta persona hablase, de que esta persona recuperase la memoria, desacreditar cualquier cosa que pudiera decir. Existiría un precedente, y ese precedente es la sospecha que ha habido durante muchos años de que bastantes de las presuntas abducciones alienígenas que mire usted por dónde ocurren o ocurrían en Estados Unidos con mucha más frecuencia que en cualquier otro país del mundo, en realidad no tenían absolutamente nada que ver con extraterrestres, sino que habían sido realizadas por seres muy humanos que luego habían implantado en las mentes de las víctimas el recuerdo de haber sido secuestrados por alienígenas, primero como experimento social y luego para encubrir sus propios actos. Si realmente, como afirman los testigos, como afirma Nichols, la silla de Montauk existió y realmente era un potente dispositivo de control mental a través de ondas electromagnéticas, cosa que, como hemos mostrado en otros programas, es perfectamente posible y hay ciencia y hay investigación al respecto, las personas que estaban atadas a la silla de Montauk podían experimentar lo que quisieran los experimentadores que experimentasen: viajes en el tiempo, visitas a otros planetas, contactos con alienígenas y lo que fuese, sin que ello quisiera decir que estas cosas hubieran sucedido realmente fuera de la mente de estas personas. Teniendo esto en mente, que las partes más increíbles de esta historia pueden ser fantasías inducidas, recuerdos falsos metidos en la mente de estos sujetos experimentales, el resto de las cosas no es tan descabellada. Sabemos que hubo experimentos de control mental, sabemos que se utilizaron a seres humanos, a ciudadanos estadounidenses indefensos, desde presos, soldados, hasta clientes de prostitutas y gente que simplemente pasaba por ahí y le echaban LSD en la bebida a ver qué pasaba. Y cuando se habla de lo de los niños secuestrados para hacer experimentos, caramba, si miras cuántos niños desaparecen en Estados Unidos y cuántos no vuelven a aparecer jamás, las cifras son loquísimas, las cifras son escalofriantes. Ahora mismo, según las cifras, las últimas cifras de las que dispongo, y la fuente es el FBI, habría más de 30.000 casos abiertos, casos activos de desapariciones de menores, lo cual viene siendo alrededor de 1/3 de las desapariciones totales en Estados Unidos, que también es una cifra respetable. Desapariciones activas, insisto, que no han sido encontrados aún ni vivos ni muertos. Si a esto le sumamos que en el caso de Montauk lo que se estaba hablando por parte de todos los testigos es de niños marginales, niños de la calle, huérfanos, niños de acogida, y si le sumamos cómo eran las condiciones
de todo, de comunicaciones, de información, de pobreza, de marginalidad, etcétera, etcétera, en los años 60 y 70, cuando presuntamente ocurrió todo esto, pues no habría sido en absoluto difícil encubrir la abducción de decenas, cientos o hasta miles de niños para experimentar con ellos. Y hay un hallazgo bastante inquietante, un hallazgo que hizo un equipo de Canal Historia, de History Channel, que estuvo haciendo un reportaje sobre el tema. Y se les ocurrió, pues como es costumbre en esa casa, pues llevar un equipo de técnicos de georradar. Y que, bueno, pues usasen sus equipos en las zonas accesibles a ver qué encontraban. En un acantilado cercano, un paisaje muy bonito que está dentro de las instalaciones, pero en la zona accesible, hay un claro, un inexplicable claro del bosque. Un lugar casi circular cuya única vegetación es césped. Un césped verde y bien cuidado, muy parecido al de los cementerios estadounidenses. Las lecturas que obtuvieron los técnicos son sorprendentes porque nos hablan de que ese terreno fue removido en algún momento con excavadoras. Se hizo un agujero de gran tamaño y luego se tapó. Claro, acordándome de los niños, de la historia del sitio, viendo la fisonomía del lugar, yo automáticamente, que oye, soy mal pensado por naturaleza y un poquito paranoico, pensé en una fosa común. Esto es pura especulación mía y como tal hay que tomarla. Lo que no es especulación es que cuando el equipo de georradar utilizó sus instrumentos en la zona más cercana a la torre, descubrieron una estructura artificial y estaban 100% seguros de que era artificial, de que no era nada geológico. Descubrieron una estructura artificial de gran tamaño a unos 6 metros de profundidad. Eso en una zona donde no había absolutamente nada según el gobierno, pero claro, tampoco había túneles y hay gente que los tiene filmados. Es una historia extraña y es una historia en la que ha habido gente que ha emergido contando cosas muy extravagantes y muy difíciles de creer, pero que, escuchándoles, parece que creen genuinamente que fue cierto. Ha habido caraduras, charlatanes, estafadores que también se han aprovechado de esto y de la gente que creía en esta teoría de conspiración. Y de todos los personajes que hay alrededor de esto, a mí personalmente, los que más interesantes me parecen son un puñado de personas, la mayor parte de ellos que han preferido permanecer en el anonimato y que nunca han sacado el menor rédito ni personal, ni económico, ni de popularidad, ni de nada de esta historia, y que sí han contado historias de experimentos, de torturas, de control mental, de hipnosis, de drogas, que se parecen como un calco a otras historias en otros sitios, en otros lugares de los Estados Unidos. Probablemente nunca lleguemos a saber la verdad sobre Montauk. A lo mejor sí. A lo mejor un día hay suerte y emergen, como sucedió con MK Ultra o con otros casos similares, emergen los documentos, los testigos, pero de momento solo podemos especular. Solo podemos imaginar lo que sucedía en un lugar que estaba bajo tierra y que, a pesar de que actualmente ha sido visitado, filmado y detectado con instrumentos, el gobierno estadounidense sigue diciendo que nunca existió.